Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Hoy estaremos sorteando una consulta. Tauro, como siempre, ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Comenzamos con el trabajo, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Tauro, quizás que la seguridad, los que sí estáis trabajando, la seguridad que tú tenías en el trabajo, la estás viendo un poquito trastocada o algo por el estilo. O quizás estés viendo como que lo que se prometió en su momento en el trabajo se está como desviando. ¿Bien? Tauro, hay algo que tú llevas esperando desde hace tiempo dentro del trabajo. Entonces esto se ve retrasado. Esto no quiere decir, Tauro, que no se vaya a dar, sino que no se va a dar a lo mejor en el momento que tú esperabas que se dé. Bien, yo te diría, Tauro, te voy a decir, no te adelantes a acontecimientos, porque te veo como que tú tienes un triunfo ahí y que el dejarte llevar quizás por lo que opinen los demás o por lo que te metan en la cabeza los demás puede hacer que ese triunfo que te está esperando se vea enturbiado. Bien, los Tauro que no estáis trabajando tenéis la oportunidad de volver a un trabajo del pasado, pero claro, aquí dicen las cartas que el volver a un trabajo del pasado sería como estar de nuevo bajo presión, y esto ya cada uno decide si vuelve o no vuelve. La oportunidad ahí sale. Mi queridísimo Tauro, que tenéis un negocio, estás dudando mucho de tomar una decisión respecto a tu negocio porque quieres como sacar el máximo partido en algo, en algo de tu negocio, ¿no? Entonces, Tauro, yo te diría, hay algo que ya no se le puede sacar más partido. O sea, hagas lo que hagas, es el resultado que ha dado. ¿Bien? Es lo que te quieren decir las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, en lo económico. Mira, Tauro, respecto a tu economía, yo te digo, tú individualmente tienes los caminos abiertos, Tauro. Individualmente, al lado de alguien no. Fíjate lo que te están diciendo. Cuidado. Cuidado con las personas con las que compartes tu dinero. Cuidado con las personas que hacen un negocio. Cuidado con las personas que inviertes. Mi queridísimo Tauro, otra parte de vosotros dice, firmarás algo a lo largo del mes de junio, así lo dicen las cartas, dice que se puede volver en tu contra. O que incluso podría ser una especie de no te voy a decir de estafa porque no lo veo así, pero sería como firmar una pérdida de dinero. Así que en este aspecto dicen las cartas que debes de tener cuidado. O sea, no confirman que vayan a pasar, que vaya esto a pasar, pero te avisan de que debes de tener muchísimo cuidado. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, comenzamos con los que estáis solteros y hoy vamos a comenzar con esta baraja que me la ha regalado una persona muy especial para mí, mi queridísima Marisol Ortiz, que te mando un besito muy fuerte, que son preciosas. Así que vamos a ir comenzando, Tauro, que estáis solteritos. Vamos a ver. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros, hay un camino en tu vida que está a punto de emprenderse, ¿no? Como de suceder. Algo está a punto de suceder. Y en este caso, Tauro, tengo que decirte un poquito de calor, Tengo que decir que muchos de vosotros habéis estado sintiendo, vamos a decirlo así, habéis estado sintiendo como que algo nuevo iba a pasar en vuestra vida. Verás,
Cuando van a pasar cosas muy importantes, los que sois muy sensibles, en nuestra vida se suele soñar bastante, se suele presentir. Pues este es uno de los casos, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas, este nuevo camino que está de cara a futuro, tú ahora mismo no puedes saber si es esto, si es lo otro, es algo que desconoces totalmente, ¿bien? Y es una persona, aquí dicen las cartas, es una persona totalmente nueva, digamos, en tu vida, ¿bien? Que esto va a pasar en cuestión de 3 meses aproximadamente, y es una persona con la que tú puedes tener en un futuro vínculos muy fuertes, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que recién estáis como en un lugar nuevo o algo por el estilo, Tauro. Y si esto no ha pasado, esto está a punto de pasar, ¿bien? La persona nueva que viene a tu vida, Tauro, podría ser una persona un poquito más joven que tú. Es una persona que tiene cargas familiares. Es una persona que a mí se me muestra como alguien con sentimientos sinceros. Me hablan de una persona con sentimientos sinceros. Pero también es una persona que te puede generar dudas y te voy a decir el por qué te puede generar algún tipo de dudas y te voy a explicar también que no es... A ver, en cierto modo no es un engaño. Mira, yo a esta persona le veo unos, bajo mi punto de vista, unos valores bonitos, porque tiene un ex o una ex. Tiene un ex y esta persona tiene muy buena comunicación con ese ex. Pero esa buena comunicación no quiere decir que tenga algo con esa persona o que tenga una intención de tener algo con esa persona. Entonces, esto es lo que a ti te puede descuadrar. Esta comunicación con este es tan buena que en un principio esta persona a ti no te va a decir, oye, que yo me hablo mucho con mi ex. Esto no te lo va a decir esta persona. Esto tú lo vas a ir viendo. Vamos a ver qué más. Tauro. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos, mira, aquí dicen las cartas que tú esto lo puedes ver como un estancamiento, como una amenaza en esta historia. ¿Bien? No es así. Aparte que entre ellos hay distancia, así lo dicen las cartas, dicen no te preocupes porque aparte entre ellos hay distancia, es imposible que entre ellos pueda haber algo. Hay una buena relación, tienen un problema con ese hijo en común que tienen. Tienen un problema, tienen un hijo en común que está en una edad complicada y que posiblemente esté, bueno, pues como se suele decir, en la edad del pavo y generando algún tipo de conflicto. Bien, esto quiero que quede claro porque he visto muy claro, Tauro, que esto te puede confundir a ti, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Tauro. Dice, esta persona, tanto tú como esta persona, mutuamente os vais a enseñar muchísimas cosas. Incluso
dice, muchas veces has pensado que tú tenías algo negativo en tu vida y con esta persona algo tiene esta persona o algo pasa con esta persona que quizás que esos pensamientos se te vayan. Comienzas a ver la vida de otra forma, ¿bien? Es el comienzo, como te he dicho antes, de una etapa muy importante de tu vida al lado de esta persona. Pero ¿hasta dónde llegaríais vosotros dos? Yo veo una relación larga. Yo veo una relación en la cual se pueden evitar muchísimos inconvenientes, como yo estoy viendo aquí, entendiendo que una persona se puede llevar bien con un ex o con una ex. Vamos a ver qué más. Es que claro, aquí tanto te va a llenar esta persona, Tauro, que cualquier cosa te va a generar miedo a la pérdida. Y en concreto, ese hijo o esa hija que tiene esa persona. Es lo que más miedo te va a generar. Es el obstáculo más grande que tú vas a ver. Porque vas a entender que hay cierta manipulación por parte de ese hijo o de esa hija. Yo no lo veo así. Yo no veo una manipulación, yo veo una persona que está en la edad del pavo, que es joven, pues ya está, que tiene juventud, ni más ni menos, ¿bien? Porque yo veo esta persona que tú conoces con las ideas muy claras contigo, muy claras. Entonces, ¿podríais tener una relación seria y un vínculo en común que os una? Por supuesto que sí. Que puede tardar más o menos dependiendo de cómo se lleve esta situación, pues también te lo digo, Tauro. Tauro, vamos a seguir. Los que estáis solteros, los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana, Tauro, publicaré los ganadores en mis redes sociales. Tauro, solteros. Mira, aquí dicen las cartas. Dice, es una persona que te puede dar, generar o dar a entender. Es una persona muy abierta. Es una persona que te puede dar a entender que puede coquetear o puede tontear en cualquier momento con otra persona. Yo no lo veo así. Esto es lo que puede aparentar esta persona. Mira, yo siempre digo, y esto además es que pasa, y lo he comprobado que pasa. Todos conocéis el refrán de líbrame de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo. Pues esto es lo mismo. Hay personas que muestran un carácter de fuerza, de aquí estoy yo, tanto hombres como mujeres, que vemos muchas veces mujeres que decimos, que nos generan, pensamos, no decimos, pensamos, que es la típica mujer con la cual no dejarías a tu marido o tu pareja al lado tomando un café, luego es la más indefensa del mundo. ¿Por qué? Porque viste de una forma atrevida, porque no tiene miedo a la hora de relacionarse, porque muestra seguridad, porque muestra fuerza. Y eso pasa. Y con los hombres lo mismo. Hay hombres que son muy empáticos, que son muy amigables y dan a entender otra cosa. Y esto ha pasado toda la vida y sigue pasando. Y sigue pasando. Tú fíjate menos de la que pasa desapercibida. Esa de la que menos o del que menos te tienes que fiar. Yo lo veo así, es más, si te digo, lo he comprobado, Lo he comprobado. Vamos a seguir, seguimos. Lo he comprobado y ahora te lo voy a decir. Ahora te lo voy a decir. Lo sufro en mis propias carnes. Lo sufro en mis propias carnes. Yo sé que doy una apariencia, no sé de qué, pero sí lo noto cuando llego a un sitio donde hay bastante gente, ¿no? Pues se nota.
se nota que se hace el silencio, se nota que puede incomodar mi presencia o algo por el estilo. Pero bueno, la vida es así, yo no voy a cambiar mi manera de vestir, mi manera de ser, a estas alturas de la vida con 44 años ya. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estás actuando ahora mismo de acuerdo con lo que, digamos, de acuerdo con tu intuición, ¿no? Te veo como actuando de acuerdo con lo que tú has presentido. Pero necesitas como una atención un poco más especial, ¿no? Aparte de que necesitas una atención un poco, creo que añoras algo, te veo que quieres seguir adelante y como que tienes algo, ¿no?, que te impide seguir, que te impide ser tú mismo de una manera o de otra, que puede ser de la forma más insignificante, también te lo digo, ¿eh? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Tienes que tomar una decisión, Tauro. Dice, tú en tu vida personal tienes que tomar una decisión. Así lo dicen las cartas, ¿no? Entonces aquí veo muchos de vosotros que vais a iniciar un proceso en vuestra vida, que es un proceso personal, que esto no es algo que se cuente, que se diga, que, en fin, es un proceso personal con uno mismo. ¿Vale? Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Algo personal y que invita a ser uno mismo. Dice, como que decides, como que llega un momento que decides que quieres estar o quieres ser un poco más independiente o un poco más libre en la relación. Esto es lo que yo veo aquí. Pero te gustaría tener a lo mejor el apoyo de tu pareja a la hora de dar estos pasos, el apoyo que a veces no sientes o que crees que le va a molestar a tu pareja. Para otros de vosotros, Tauro, dice, es necesario solucionar algo que está relacionado con el pasado. Bien, esto es necesario solucionarlo, Tauro, en el tema sobre todo de los de hijos con otras personas. Dice, es necesario solucionar esto, y esto a día de hoy no se soluciona porque hay cierta manipulación, ¿vale? Esto quiero que quede claro en esta historia. Tauro, casados en convivencia y novios, dice, va a haber entre vosotros un acontecimiento, esto para algunos de vosotros, no para todos, un acontecimiento muy importante, el cual para una etapa en la cual uno de los dos ha estado muy indeciso en lo sentimental, ¿vale? Y este acontecimiento tiene que ver con un embarazo o algo por el estilo. Entonces pasa este acontecimiento, vosotros seguís vuestra relación, ¿no? Aquí nada ha pasado, sigue la relación, pero con el tiempo uno se da cuenta o presiente, intuye que hay algo que está relacionado con el trabajo que no nos cuadra, que no nos termina de cuadrar, ¿bien? Las cartas no confirman que aquí haya nada. Yo más bien creo que es un pensamiento, ¿eh? Vamos a ver qué más. Tauro. Tauro, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis, tenéis que darle me gusta al vídeo. Tenéis que dejarme vuestro comentario y compartirlo. Bien, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores
de la consulta. Vamos a ver, Tauro, casados, en convivencia y novios. Mira, Tauro, casados, en convivencia y novios, aquí dicen unas cartas. Mi queridísimo Tauro, dice, finalmente, dice, vas a encontrar el equilibrio, ¿bien? Es una relación un poco inestable la que yo veo aquí. Veo una relación en la cual se habla mucho de palabras de amor y demás, pero luego a la hora de actuar, estas palabras como que quedan en el olvido, ¿no? Mucha palabrería y pocas acciones, es lo que yo veo aquí, Tauro. Entonces esto es lo que a veces nos lleva a planificar muchas cosas cuando estamos con esta palabrería, cuando escuchamos esta palabrería y luego no se dan esas cosas que hemos planificado, ¿no? Entonces, dice, uno de los dos necesita respuestas ante esta situación. ¿Bien? Esto es muy importante. El que se vean más acciones en lo que es la relación. ¿Hay sentimientos entre vosotros? Sí, hay sentimientos entre vosotros. Pero también esos sentimientos entre vosotros tienen algo de dependencia. También veo un poco de dependencia en esta relación, y veo conflictos entre vosotros, pero conflictos pasajeros, ¿no? Yo no veo conflictos grandes entre vosotros, ¿eh? Sí es cierto que para muchos de vosotros es una relación, mi punto de vista, por lo que veo, es una relación un poco, con un detalle de toxicidad, vamos a decirlo así, como que, no toxicidad en sí, pero que sí veo que uno de los dos depende mucho del otro, en cualquier aspecto de su vida, como que necesita mucho la aprobación del otro, y esto no es bueno. Entonces, este es el momento que llega para uno de los dos y dice que necesito dar pasos por mí mismo, por mí misma, y necesito también que tú te tomes bien esos pasos que yo doy, ¿bien? Entonces, esto es lo que se debe de llegar a un acuerdo en lo que es la relación. Quedaros con esos acontecimientos que van a suceder en la relación, sobre todo los que hayáis estado en una situación de que parecía que se iba a romper la relación, o que uno de los dos estaba distante porque no sabía muy bien qué hacer. Bien, dice que todo ese proceso se para y que vosotros seguís, ¿no? El proceso de tomar decisiones se para, ¿vale? Que vosotros seguís a raíz de este acontecimiento. Tauro, vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, y tu mensaje especial del amor. Tauro, estás en un buen momento en todas las cuestiones que tengan que ver con el amor. Dice, estás en un momento en el cual primero te quieres tú, si te quieres tú, o vas a entrar en un momento en el cual primero te quieres tú, y esto te va a traer cosas muy positivas a tu vida a nivel sentimental. Eso es muy importante, Tauro, quererse uno mismo. Vamos a seguir, Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Temas de salud, mi queridísimo Tauro. Vas a tener que hacerte algunas pruebas, Vas a tener que hacerte algunas pruebas de algo que has dejado pasar, así lo dicen las cartas, ¿vale? Para todos los demás, cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con la circulación. He visto mala circulación por ahí. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Tauro, te dice, Tauro, no tengas miedo a dar pasos, pero cada paso que des, no esperes, hazlo por ti, no lo hagas por obtener algo, hazlo por ti, porque es el momento, ¿bien? Es lo que te dicen las cartas, cada uno que le aplica su historia. Tauro, el número 6161 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres,
Ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.